Nos encontramos en la sala 8 del Museo Casa Botines y en concreto en una sala dedicada a Dalí y a la Divina Comedia. Antes de centrarme en esta obra de la que les hablaré a continuación, me gustaría poner un poco en contexto esta obra con su serie. En 1950, con motivo de la conmemoración del séptimo centenario del nacimiento de Dante Alighieri, el gobierno italiano encargó a Salvador Dalí que realizase una ilustración de la Divina Comedia. Sin embargo, poco después de que Dalí terminase las 100 acuarelas, el gobierno canceló este encargo a causa del rechazo por parte de la sociedad italiana hacia la intervención de un artista extranjero en un encargo de este tipo. Por este motivo, Dalí, en vez de desechar o vender esta obra, la trató de utilizar para realizar una publicación y editarla como su propia versión ilustrada de la Divina Comedia. Por lo tanto, se asoció con un editor y dos grabadores con quienes trabajó entre 1959 y 1963 para la realización de 102 estampas de esta Divina Comedia. Esta obra en concreto tiene varios títulos, como puede ser La aparición de Dite o Lucifer. Narra una parte del canto 34 del primer libro de la Divina Comedia, El infierno. En este canto se narra la historia de Dante y Virgilio en su punto final en el viaje por el infierno y el momento en el que se encuentran con Lucifer y a través de cuyos cabellos viajan a través de la tierra para llegar hasta el purgatorio. En concreto podrían ser unos versos que puedo recitarles a continuación. Ante mí se paró y me hizo pararme, diciendo: aquí está Dite. Este es el sitio en donde te has de armar de fortaleza. Como entonces quedé yerto y helado. No preguntes, lector, que no lo escribo, pues cuanto yo dijese fuera poco. No tuve muerte ni seguí con vida. Piensa por ti, si algún ingenio tienes, cómo quedé privado de una y otra. Estos versos podrían ser a los que se refiere en justo el momento de esta ilustración. Con respecto a las diferentes versiones que se realizaron de la publicación de esta serie, hay unas de mayor y otras de menor calidad. En concreto, esta que tenemos en León se trata de una edición de lujo publicada en Francia en 1964. Esta edición tiene tanta calidad debido a la utilización de ciertos materiales, como puede ser el papel avitelado de sifón, que es un tipo de tela de una gran calidad. Como ya he comentado, se trata de unas estampas y no de unas acuarelas como podrían aparentar. Esto se debe a un excelente trabajo técnico en el grabado. En la estampación de estas obras, en lugar de utilizarse silografías, es decir, unas planchas en madera, se utiliza un material llamado baquelita, que es una resina plástica para la realización de los diferentes tacos. En concreto, para cada una de estas obras, como se puede ver, tienen gran colorido, tienen una policromía muy rica. Para lograr esto en una estampa, se utilizó para cada una de estas estampas entre 35 y 40 tacos de esta resina. Por lo tanto, para toda la serie en total, que son unas 102 acuarelas, se utilizaron más de 3.500 tacos. En relación con el estilo de esta obra, esta es una de las características más importantes de ella, dado que ese estilo de Dalí fue el motivo por el que fue seleccionado para su realización. El gobierno italiano quería modernizar y reinterpretar la representación de la Divina Comedia, en contraposición con otras representaciones que se habían hecho en periodos anteriores por artistas como Gustave Doré o William Blake. Por este motivo, seleccionó a Dalí y su característico surrealismo para modernizar el lenguaje onírico, espiritual y abstracto de la obra de Dante. El propio Dalí, en una entrevista en 1952, indica el entusiasmo y la novedad que para él suponía un encargo como este. Él indica que quiere contraponer su obra directamente con la de Gustave Doré, en la cual se representa ese infierno de una forma oscura y tenebrosa. Él lo quiere hacer mediante unas luces brillantes con un carácter mediterráneo. Además, quiere que sus pinceladas se puedan observar directamente en las ilustraciones y que los espectadores puedan interpretarlas libremente. En relación al estilo, en esta obra se puede apreciar una de las características principales del estilo de Dalí, y es el método paranoico-crítico. Este método fue creado por Dalí apoyándose o basándose en las ideas de su época relacionadas con el psicoanálisis y el estudio de los delirios paranoicos. Este método concibe el proceso creativo en el arte como una forma
irracional y espontánea, apoyándose en la interpretación, apoyándose en la asociación interpretativa de esos delirios paranoicos. Esto puede sonar algo complejo, pero se fundamenta en el hecho de representar unas ilustraciones de una forma, en cierto modo, minimalista o más sencilla, sin utilizar grandes aparatos iconográficos. Se ve en este caso como la imagen está plagada de mancha y de abstracción, pero realizada de tal forma que los espectadores son capaces de interpretar y de entender lo que se está representando. En relación con la lectura y con la iconografía de esta obra, el Dalí logró esa claridad que buscaba y se ve una obra muy brillante, clara, en la que los colores como el naranja pueden destacar y dar ese carácter cálido del infierno. Además, logra transmitir esas pinceladas dinámicas, turbulentas y violentas propias de un espacio en el que está el propio Lucifer. A pesar de que prima la abstracción y la mancha, existe la figuración, no es totalmente abstracto. Esto se puede ver en ciertos elementos que aparecen, como la corona de laurel de Dante, que se convierte en su atributo principal tanto en esta obra como en toda la serie. Como mencioné, la abstracción es lo principal en esta obra y alcanza sus cotas más altas en la representación de Lucifer, donde no existe ningún tipo de figuración. Se representa mediante la asociación en la policromía en relación a la narrativa de la Divina Comedia, donde se describe a Lucifer como un monstruo que tiene 3 caras, 3 rostros, cada uno de ellos de un color: negruzco, rojizo y amarillento. Y estos son los 3 colores que se utilizan en la esquina superior izquierda para representar a Lucifer. Además, se ve acompañado por la utilización de unas pinceladas sueltas que podrían similar las alas del demonio. En cuanto al uso del color, como ya mencioné, aparte de esa iconografía relacionada con Lucifer, también se emplea el color en el rostro de Dante, que a pesar de estar muy desdibujado y estar hecho de una forma muy simple, es capaz de transmitirnos el terror y la fascinación del momento en el que ve por primera vez a Lucifer, acompañándose del uso de unos tonos azules muy fríos que nos transmiten esa sensación de congelación y de miedo ante la situación que está viviendo en ese momento. Por último, para finalizar, en relación con la identificación de la obra, existen una serie de elementos que nos permiten creer que exista algún tipo de error a la hora de identificarla con lo narrado en la Divina Comedia, a causa de principalmente 3 elementos. Por un lado, la diferencia que existe entre esta representación del canto 34 y otras representaciones del mismo canto realizadas, como ya mencioné, por Gustave Doré, William Blake o Botticelli. En estas obras del canto 34 se da mucha importancia a la representación de Lucifer, que es el protagonista de este canto, se le muestra terrorífico y malévolo, algo que en este caso no es tan relevante. En segundo lugar, según las teorías del profesor Eberlin, podrían existir ciertos errores de numeración, dado que, a pesar de que inicialmente las acuarelas estuviesen correctamente asignadas en cuanto a la representación y la narrativa de la Divina Comedia, en este caso él menciona que a medida que ha ido pasando el tiempo se han ido individualizando, se han ido dispersando por el mundo y se han ido estudiando de una forma que puede haber conllevado ciertas malinterpretaciones. Por último, el tercer motivo es el hecho de ciertas incoherencias en la iconografía, en esta obra, que se pueden explicar mediante otros cantos que no son solo el 34, principalmente 2 cantos. En primer lugar, el canto número 14. Esta asociación se puede realizar por uno de los títulos que tiene la obra. Una de las versiones en Internet, en la mayor parte de páginas web de subasta, esta obra tiene el título de La cascada del Flegetonte. El Flegetonte es un río que se menciona en el canto 14 de la Divina Comedia del infierno y se asocia al infierno y al séptimo círculo. Por lo tanto, no es algo que esté mencionado en el canto 34. Además, es un río por el cual no fluye agua, sino sangre y fuego. Por lo tanto, esta columna que se ve en el eje central de color naranja y rojizo podría estar haciendo referencia no al fuego del infierno, sino a la sangre y el fuego que están circulando por ese río.
La segunda de las opciones sería la asociación con el canto número 24. Esto se debe principalmente a la aparición de un elemento iconográfico que en ningún momento he mencionado, a causa de que no tiene ningún tipo de explicación dentro del canto 34. Este elemento es esta serpiente que tiene dos rostros, uno a cada lado, denominada Anfisbena. Esta serpiente solo se menciona en el canto 24 del infierno. En este canto se indica que Dante camina por un suelo repleto de anfisbenas, en el cual él puede observar a los ladrones ardiendo en el infierno. Por este motivo se tendría una explicación tanto para la aparición de esta anfisbena como de esa columna ígnea o esa fogata que existe en el centro de la obra. Y bueno, ya para concluir, me gustaría remarcar tres puntos. En primer lugar, la importancia de que la serie esté completa, de que no se estudien individualmente cada una de las obras, sino de que puedan existir colecciones en que toda la serie esté unida para realizar un estudio lineal de toda la narración de la Divina Comedia interpretada por Dalí. Perdón. En segundo lugar, el objetivo de Dalí, remarcar que fue logrado. Él logró interpretar la Divina Comedia de una forma novedosa y brillante. Y en tercer lugar, remarcar la posibilidad que existe de que esta obra no esté correctamente identificada dentro del infierno y pueda pertenecer en realidad al canto 24, con el que tiene mayores similitudes. Muchas gracias y eso es todo.